Bueno, la próxima entrevista tiene relación a preguntas efervescentes y que han cobrado, afortunadamente digo yo, mucha importancia en los últimos tiempos. ¿Para qué? ¿Cómo educamos? ¿Qué hay que reaprender? Esa es una gran pregunta. Bueno, todas estas preguntas intentarán tener respuesta o explorar respuesta, seguramente no la tengan de manera concreta, en el tercer encuentro de educación transformadora. Y para conocer justamente más detalles y reflexionar sobre estos temas es que recibimos a los maestros Alicia Montes de Oca y Miguel Domínguez, que son integrantes de la Red de Educación Transformadora, a quienes damos la bienvenida. Buenos días. Buen día, buen día. Bueno, primero que nada, ¿qué es la educación transformadora? ¿Hay educación que no sea transformadora? Está muy buena esa pregunta. En realidad, desde la propia etimología de la palabra educación, tiene que ser transformadora. El tema es que en los últimos siglos la educación se ha centrado con mucho más énfasis en lo cognitivo y en lo racional, dejándose en segundo plano otros aspectos, otras cualidades humanas. ¿Y qué pasó ahí, esa bisagra? ¿Qué produjo eso? Porque, a ver, si uno hace un poco de memoria, tiene el mejor recuerdo o recuerda las materias o las temáticas que más le interesaron por un docente o una docente que marcó con algo diferente, porque rompió con lo que venía, porque era divino, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí que nos dedicamos más a lo conductista? Ahí creo que tiene un poco que ver con la dinámica de este mundo que nos hemos ido creando, donde todo es más rápido, más veloz y como que no hay mucho tiempo para detenerse en uno. Y esto de la educación transformadora surge espontáneamente en distintos lugares, no solo de Uruguay, sino de Latinoamérica y del mundo, en donde hay gente que dice, bueno, la educación tiene que ser algo más que lo cognitivo o lo racional. Hay otros valores, otras cualidades humanas que están quedando de lado. Y fue así que empezaron a surgir experiencias y proyectos educativos acá en Uruguay de manera espontánea, tratando de buscar que los niños, además de la parte cognitiva y del aprendizaje racional, tuvieran también otro tipo de vivencias que incluyan otros aspectos. Y en el 2016 surgió la intención de juntarnos algunos de los proyectos que andábamos como explorando nuevas formas, nuevas metodologías. Y de ese encuentro que fue totalmente espontáneo y sin ninguna pretensiones, más que conocernos, surgió un movimiento que realmente no ha parado de crecer, en el cual ahora nos damos cuenta que todos esos proyectos no estábamos ni tan raros, ni tan locos, ni tan solos. Es como que hemos empezado a darnos cuenta de que, bueno, es un movimiento, en este momento abarca buena parte del país, por lo menos lo que conocemos, y son experiencias en donde no solo se apunta a que los niños aprendan los contenidos cognitivos, sino que además exploren otras formas, donde lo emocional tiene mucho que ver y donde, sin ir a lo religioso o a lo doctrinario, verdaderamente hay un espacio importante para conectarnos con el ser, con lo que realmente somos. ¿Son educadores todos que forman el movimiento, básicamente? No, hay muchas familias. Ajá. Hay muchos centros y proyectos que surgen a partir de las familias. Y además estamos dentro de la educación formal y no formal, ¿sí? Porque no entendemos de que la educación sea únicamente práctica en las escuelas, ¿ah? Y que de alguna manera se ha desdibujado que el seno de la educación es la propia familia, ¿verdad? ¿Tá? Entonces, desde este foco, desde esto que estamos impulsando, el unirnos todos en esta tarea, el escucharnos todos, el vernos todos. Y ver para atrás, no sé, a veces sirve para impulsar lo que viene, ¿tá? Pero estamos parados en el ahora, ¿sí? Y impulsando el aquí y ahora en todo, ¿no? Y cuando hablamos de transformación especialmente en cada uno de los artesanos de esa tarea, y ahí están los jóvenes, los niños, los padres, los docentes, ¿verdad? No sé, desde mi formación, hace ya algún tiempo, era algo así como que el educando, ¿verdad?, estaba afuera, ¿no es cierto?,
Y en mi práctica docente lo que vi es que muchas veces fui educando de esos maestros que eran los niños, o de esos maestros que eran los jóvenes, o de los padres por situaciones que tenían, ¿verdad? Entonces es una visión mucho más completa la que se está llevando adelante. Lo que nos maravilló inclusive es que nosotros empezamos con un proyecto por allá por el año 94, ¿tá? Y bueno, y en el 2016 encontrarnos con tanta gente trabajando por lo mismo, ¿tá? Es eso lo que nos dejó y lo que nos tiene así muy, pero muy entusiasmados, porque no estamos solos en esta tarea. Sabíamos que por el mundo había, ¿tá? Bien, el año pasado pudimos estar en Brasil, en Brasilia. Hay una red también a nivel de Latinoamérica. Le quería preguntar, ¿es un movimiento o una red a nivel global? No. No. O sea, si hablamos de movimiento organizado, no. No. Más. Hay esfuerzos que tienen puntos de conexión similares. Exacto, exacto. La diferencia, o sea, lo que ha hecho Uruguay es nuclearse, ¿tá? Pero ahora, por ejemplo, que se está expandiendo, que nos estamos visibilizando, y bueno, sabemos de otros impulsos. No sé, por ejemplo, tenemos el fin de semana que viene el tercer encuentro nacional, y el jueves hay uno a nivel de los centros de la costa, que bueno, estamos contactándonos con ellos, porque la idea no es formar núcleos, sino simplemente visibilizarnos y saber que estamos todos en lo mismo y que este cambio de la educación es inevitable, ¿tá? O sea, ¿hay que desaprender algo? Ese es el punto, ese es el punto. O mejor dicho, o reaprender. Yo creo que la primera palabra que utilizaste, desaprender, es por ahí, ¿tá? Es como que la educación salió hacia afuera de nosotros, ¿sí? Sócrates decía, conócete a ti mismo y conocerás el universo, ¿no es cierto? Entonces, volverla a interiorizar, y entonces en cada acto educativo, en esta experiencia que estamos teniendo, el colocarnos nosotros como centro, pero no desde un lugar egoísta, ¿sí?, sino desde ese lugar, desde el conocimiento. ¿Qué es lo que me provoca esto? ¿Qué es lo que siento con esto? Entonces, todo lo que tiene que ver con lo que llamamos el conocimiento del hemisferio izquierdo, por decirlo de alguna manera, ¿tá? La información. En este momento tenemos muchos lugares por donde acceder a ella, ¿verdad? Pero es una herramienta, a su vez, para ese trabajo de irnos conectando. Entonces, al volvernos a conectar, vamos a poder administrar mejor nuestras emociones, ¿tá? Cómo me paro frente a la vida, cómo respondo frente a determinadas situaciones, porque no es lo mismo ver aquello como un obstáculo, problema, o verlo como un desafío. ¡Wow! ¿Tá? Algo para encarar y enfrentar. Entonces, el foco con que trabajamos, y lo hablamos desde los más pequeñitos, ¿tá?, hasta, no sé, hasta facultad. No hemos llegado con la educación transformadora por ahí, salvo algunas, digo, hay gente, hay catedráticos trabajando con nosotros, trabajando en esto, ¿sí? Que es posible el cambio. ¿Qué cabida tiene este movimiento en la educación formal pública, por ejemplo? Y ¿Hay alguna autoridad, han tenido algún vínculo como para poder empezar a...? Porque a veces estos movimientos son muy interesantes, pero suman a personas que ya están sensibilizadas con el tema y no crecen para los que nunca se dieron cuenta o no les interesaba porque no lo conocían, ¿no? Sí, estamos como en proceso de expansión. Surge a partir del encuentro de un montón de proyectos que funcionan en el ámbito privado, pero lentamente se van incorporando maestros, directores e inspectores que trabajan en el ámbito público, que también se están interesando en estas otras metodologías. Llegar a las autoridades, estamos ahí, bastante más cerca que antes, pero como que era necesario generar primero este ámbito que no lo generamos, surge espontáneamente, para que luego las autoridades, tomando conciencia de que hay una nueva realidad que ha aparecido en el país, bueno, ver de qué manera articulamos. Porque la intención no es trabajar por fuera, sino
insertarnos en la realidad nacional, funcionar dentro de los sistemas y tratar de sumar, de aportar a esa crisis que normalmente todos hablamos, y es decir, bueno, tratamos de ver y demostrar otro foco que viene a sumar. En realidad no venimos a confrontar con nadie, simplemente a mostrar una manera distinta de encarar la educación. Y cuando ustedes hablan de metodología o modalidad, ¿de qué hablamos concretamente? Yo a veces pienso, yo tengo un hijo de 5 años, lo saben porque lo menciono mucho, no, pero a veces pienso, yo siempre fui un ser muy emocional, ¿no? Entonces tengo recuerdos muy buenos y otros no tan buenos de mi educación. Y pienso, ¿por qué no seguimos con la modalidad de jardín de infantes más adelante? Sí. Que los niños tienen lugar donde escucharse, que hay lugar para que se muevan, ¿no? Que los problemas que se dan ahí los conversamos con los padres, los conversamos con los maestros. ¿Por qué después eso se corta, no? Ya pasan a primaria y yo estoy preocupada, cada vez se acerca más ese momento la vida de mi hijo y pienso, todo esto que tenemos ahora se va a recortar. Yo creo que hay explicación y respuesta a todo eso, pero honestamente es lo que decía al principio, no entraría para ahí, trabajaría para aquí, para el ahora, ¿tá? Y en estos proyectos que se están trabajando se tiene muchísimo en cuenta todo eso, ¿tá? Tú preguntabas por el tema, o hablaban respecto de si estábamos dentro del sistema o no. Sí, claro que sí, hay centros habilitados, hay centros autorizados, ¿tá? Lo único que cambia es la modalidad. Y la otra cosa bien importante es esa visión de lo público y lo privado, ¿tá? Tan importantes los dos, ¿tá? Y sabemos y nos consta, y dentro de la red hay ya gente que trabaja en la educación pública, maestros, por ejemplo, pero también sabemos de escuelas con nombre y apellido donde la dinámica de trabajo es esta, ¿tá? Han hecho reportajes y demás que ellos ya ven, primero, que no el tema de la asistencia ha cambiado totalmente. Las ganas de ir a trabajar de los docentes también, ¿tá? Hay muchos menos faltas por enfermedad, por ejemplo, ¿tá? Es simplemente cambiar el foco. Y lo que tú planteabas recién respecto de los recuerdos que tienes, sí, tú hurgas en esos recuerdos, vas a ver de que ese docente que te marcó es aquel que puso cuerpo y alma a lo que estaba haciendo, ¿verdad? Es que no humanizar el anclaje educativo. Exactamente. De repente a vos no te gustaban las matemáticas o no te gustaba la historia, pero vino aquel docente, ¿tá? Que le puso el alma, o sea, que te dio el para qué, el sentido, pero siempre, no sé, a mí me viene la imagen del toroide, ¿no? Sí, ubican, ¿no? Que tiene que pasar por el centro de cada uno. Hay un eje, un centro que tiene que pasar por ahí. Ahí está, ¿tá? Y entonces es por ahí. Y eso es un despertar, es algo, el tema de las autoridades. Y esto va a llegar, llega. Es como el agua, cómo se filtra en la tierra, despacito, ¿verdad? O sea, si le agregamos mucha agua a una plantita, tampoco le hace bien. Entonces es como que se va contagiando, va saliendo, ¿sí? En este encuentro, por ejemplo... ¿Quiénes pueden participar en este encuentro? Todos los que quieran, todos. Desde los niños, en familia, autoridades, gente que no tenga idea, pero quiera ver algo de qué se trata, ¿tá? Por supuesto que deben haber muchos centros, lugares que todavía no sabían de la red. Bueno, bienvenidos, ¿tá? Que no tienen ningún tipo de compromiso, es simplemente compartir las experiencias, ¿tá? Las necesidades y las fortalezas que tenemos cada uno en todo esto, ¿no? ¿Cómo hay que hacer para participar? Hay una web, Educación Transformadora, allí está toda la información del encuentro. Van a ser 3 días, donde hay 3 conferencias centrales, creo que hay 14 talleres, espectáculos artísticos. La idea es disfrutar y juntarnos los que de alguna manera estamos pulsando otras miradas que tienen que ver con el trabajo educativo. Va a ser 15, 16 y 17 de septiembre, este fin de semana, ¿no? El otro, en la colonia Artigas, que queda en Piriápolis,
Y bueno, todos los que deseen información entran en la web, pone Educación Transformadora y allí van a tener todos los detalles del evento y el programa. Antes de terminar, hablamos de cambios, por ejemplo, en los docentes que se suman, ¿no? Menos faltas, mayor felicidad. La tarea docente demanda mucha energía y también contención, ¿no? Que a veces exigimos y no nos damos cuenta de lo otro. Pero ¿qué pasa con las experimentaciones de un alumno a cualquier edad? ¿Qué cambios se ven? Maravillosos. Sí. O sea, nos está pasando de que desde el ámbito oficial van inspecciones a estas escuelitas a ver de qué se trata y hemos tenido ya varios informes de que encuentran ambientes realmente descomprimidos, totalmente naturales, donde los niños aprenden, pero aprenden con otra sinergia, con otro entusiasmo. Realmente lo vemos. O sea, nosotros ya hace años que estamos trabajando de esta manera y hemos visto enorme cantidad de testimonios de que realmente los niños, la escuela pasa a ser un lugar de disfrute más que un lugar donde tengo que ir a aprender. ¿Y con los más grandes? Con los liceales. Sí. Y depende del proceso que hicieron anterior, ¿tá? Pero también se logra, es maravilloso. Y en el caso de los terciarios, por ejemplo, también sabemos de docentes, digo, y quienes hayan tenido la experiencia saben, ¿tá? De que lo que nos transmiten depende también de esa actitud docente, ¿no? De ese colocarme en el continuo aprendizaje, ¿tá? Pero no solo de conocimiento, sino de conocimiento de mí mismo, ¿no? Que a quien tengo enfrente tiene algo para mostrarme, que no llegó a mi vida por casualidad, ¿tá? Y claro, los resultados yo no los conozco tan claramente como los de primaria, por ejemplo, ¿tá? Porque además es donde hay mayor cantidad de experiencias. A nivel de secundaria... claro, primaria tal vez sea un foco más, o esté más centrada la valoración que se puede hacer. Exacto. Y antes de terminar, ¿cómo hacen para...? A ver, la pregunta sería así. ¿Queda excluido el entorno donde está ese centro educativo? Lo pregunto porque muchas veces vemos en reportes de televisión, de informativos, una vez y otra vez, de que el contexto hace a la convivencia en el centro educativo. Entonces, una madre o un padre agrede a un docente, se generan situaciones de tensión, se genera un círculo más que virtuoso, vicioso, de escaladas de ese tipo de actos. ¿Cómo hacen para poder llevar estas propuestas a lugares de contexto donde la situación sea difícil? No quiero estigmatizar, por supuesto, a ningún lugar, pero digo, donde se puedan dar estas situaciones para poder desembarcar con una propuesta de este tipo, que es antagónica, por cierto. Claro, el tema es que estas propuestas parten de la base de que la familia está implicada. O sea, no es que se arma la escuela para que traigan a los niños. La escuela realmente física es lo que menos interesa. Es como que realmente la comunidad forma parte del proyecto y los padres realmente están implicados, porque es la única manera de que realmente la educación verdadera exista. Entonces, en la mayoría de muchas escuelas son los propios padres los que gestionan la escuela. Claro, más que trabajar en el adentro, se trabaja probablemente en el entorno primero. Todo, y todas las situaciones que surgen de problemáticas de repente que tienen que ver con los vínculos, con las relaciones, ya son temas de todos y hay que trabajarlo y hay que hacer actividades y talleres para poder trabajar y pulir esa situación. O sea, los padres realmente y el entorno necesariamente tienen que formar parte de la propuesta. ¿Ah? Muy bien. Bueno, queda hecha la invitación entonces para el fin de semana del 15, 16 y 17 de septiembre en este tercer encuentro que se va a desarrollar en Piriápolis. Le agradecemos mucho a Alicia y a Miguel por habernos acompañado y por compartir esta experiencia que están llevando adelante. Por supuesto, allí han quedado todas las vías de contacto para que ustedes se puedan establecer ese vínculo con ellos, si así lo desean. Gracias a ambos. Gracias. Muchas gracias. Cerramos la entrevista por acá.